El aire del campo de maniobras, pesado y caluroso, era una mezcla opresiva de agua, sudor y el polvo rojizo de la tierra aragonesa. Aplastaba los ánimos bajo el sol implacable de julio. Sobre el suelo, del que ascendía un vaho tembloroso, se esparcían los jadeos ásperos de los soldados de las fuerzas especiales estadounidenses y españolas. El ejercicio conjunto, una prueba de fuego para el orgullo de ambas naciones, se acercaba a su fin, y la guerra de nervios no declarada había alcanzado su punto álgido. La actitud del contingente estadounidense en particular, era un monumento a la arrogancia. No hacían ningún esfuerzo por ocultar su convicción de ser los más fuertes del mundo, y su mirada hacia sus pequeños aliados del sur de Europa era condescendiente, casi paternalista. En el epicentro de esa soberbia se encontraba la capitana Evelyn Reed. Rubia, con un rostro cincelado que parecía sacado de una estatua griega y un cuerpo escultural que el uniforme de combate apenas lograba disimular, era el objeto de deseo de todos los hombres de la base. Sin embargo, las palabras que brotaban de sus labios perfectos eran siempre frías como el hielo, afiladas como cuchillas. Hacia los soldados españoles, su mirada contenía un destello de puro desdén. Tú, soldadito. Haz un poco de fuerza. A ver si el fusil te va a aplastar, le espetó a un sargento español que luchaba por mantener el pulso en un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo contra un estadounidense que le doblaba en tamaño. Una carcajada general resonó entre los soldados americanos. La ola de burla se estrelló contra el contingente español, pero ellos se limitaron a apretar los labios en silencio. Semanas de entrenamiento les habían enseñado una dura lección: cualquier protesta solo provocaría más humillaciones. Su silencio, lejos de apaciguar a Reed, no hizo más que alimentar su arrogancia. Con los ojos brillantes como una niña que ha encontrado un juguete nuevo, buscó a su siguiente víctima. Su mirada se detuvo en un hombre. A diferencia de los demás, no mostraba ni excitación ni rabia. En silencio, con una calma imperturbable, revisaba su equipo. Unos hombros inusualmente anchos y una espalda que se adivinaba tan dura como el granito se marcaban con claridad a través de la tela del uniforme. Era el sargento Mateo Vargas del Mando de Operaciones Especiales, los Boinas Verdes del Ejército de Tierra español. La capitana Reed se acercó a él con intención. Como siempre, su sombra era su novio, el sargento Toro Martínez, el campeón indiscutible de lucha leonesa de la base estadounidense. Un hombre cuyo apodo Toro describía a la perfección su físico descomunal y una fuerza bruta que nadie en la base podía igualar. «Oye, tú, ¿cómo te llamas?», preguntó Reed, señalando a Vargas con un gesto de la barbilla. Mateo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran profundos y serenos, un pozo de tranquilidad donde no se reflejaba la más mínima emoción. Aquella calma desconcertó a la capitana por un instante. Estaba acostumbrada a que ante ella, los hombres se encogieran de miedo o estallaran de ira. Una reacción tan indiferente era nueva, y le resultó desagradable. «Sargento Vargas, mi capitana», respondió con una voz grave y tranquila. «Bien, sargento Vargas. Dime, ¿los hombres españoles sois fuertes? ¿O solo sabéis disparar un arma?». La provocación era directa, brutal. El aire a su alrededor pareció congelarse. Los rostros de los soldados españoles se endurecieron como máscaras de piedra. Mateo, sin embargo, mantuvo la mirada, su expresión inalterada. «Usamos la fuerza necesaria para cumplir la misión». «Qué aburrido». «Pues te haré una propuesta divertida», dijo Reed, deslizando una mano por el brazo musculoso de Martínez con una sonrisa coqueta. «Este es mi novio, el sargento Martínez. Todos aquí lo conocen. Es el campeón de lucha de la base. Podría lanzar por los aires a 3 o 4 de tus compatriotas a la vez». Martínez hinchó el pecho ufano, mientras los americanos vitoreaban. «¿Qué te parece un combate de lucha leonesa contra él? Si ganas, si consigues vencer a mi hombre», se acercó a Mateo hasta que sus labios casi rozaron su oreja, susurrando. Su aliento cálido, cargado con un perfume caro y provocador, le invadió los sentidos. «Te daré mi noche entera. Podrás hacer conmigo lo que quieras». Por un instante todo el ruido del campo de entrenamiento pareció desvanecerse. Los americanos silbaron y lanzaron vítores obscenos, mientras los rostros de los españoles se encendían de rabia y estupefacción.
Que un oficial, y más una mujer, hiciera una propuesta así en público, era un insulto inimaginable, una humillación que iba más allá de lo profesional. Reed se apartó un paso, recuperando su expresión gélida. Pero si pierdes, serás mi perro durante el resto de los ejercicios. Si te digo que te tumbes, te tumbas. Si te digo que ladres, ladras. Obedecerás cada una de mis órdenes sin rechistar. ¿Qué me dices? ¿Es una apuesta interesante o no? No era una apuesta. Era una burla, una humillación calculada. Los americanos, conocedores de la fuerza sobrehumana de Martínez, ya se reían imaginando a Mateo arrastrándose a cuatro patas. Era un ataque directo al corazón del orgullo de los boinas verdes, la élite de la élite del ejército español. Lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, era la verdadera naturaleza del hombre que tenían delante. No sabían que aquel soldado silencioso era una fuerza de la naturaleza contenida. Y sobre todo no sabían con quién estaban jugando. Mateo Vargas había sido campeón nacional de lucha grecorromana en su adolescencia. Una joven promesa destinada a llevar los colores de España en las Olimpiadas, un genio caído en desgracia por una lesión que truncó su carrera deportiva y le llevó al ejército. Su cuerpo no era músculo inflado, sino un arma viviente forjada en miles y miles de horas de agarres, proyecciones y caídas sobre el tapiz. Su silencio se prolongó y Reed, creyéndose ya victoriosa, soltó una risita burlona. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Bueno, es comprensible. Es mejor retirarse y vivir como un cobarde que acabar siendo el perro de alguien. Fue entonces cuando la comisura de los labios de Mateo se curvó, muy levemente, hacia arriba. No era una sonrisa. Era el gesto de un depredador ante su presa. Con una voz lenta, pero cargada de una fuerza que silenció todos los murmullos a su alrededor, dijo: De acuerdo. Acepto la apuesta. En los ojos de Reed brilló un destello de interés. No podía ni soñar con las terribles consecuencias que su arrogancia estaba a punto de desatar. Lo que había provocado no era a un simple soldado. Había despertado a un tigre dormido. Una vez aceptada la apuesta, la atmósfera del campo de entrenamiento se transformó, volviéndose más densa y hostil que nunca. Ya no se trataba de un simple ejercicio conjunto. Se había convertido en una guerra por delegación, un duelo donde el orgullo de dos ejércitos, y casi de dos naciones, estaba en juego. Los soldados estadounidenses, actuando como si la victoria ya fuera suya, se arremolinaron alrededor del sargento Martínez, dándole palmadas en la espalda y aclamándolo. Para ellos, Mateo Vargas ya era un perdedor, un pobre españolito que pronto estaría lamiendo las botas de la capitana Reed. Martínez, con una sonrisa de suficiencia, flexionaba los bíceps para la multitud. En su mirada no había ni un ápice de cautela, solo la arrogancia de un depredador que saborea su caza. En el campamento español, en cambio, reinaba un silencio tenso. Nadie se atrevía a hablar. Algunos temían por la imprudencia de Mateo, otros apretaban los puños con una mezcla de emoción y ansiedad, incapaces de ocultar su nerviosismo. El físico de Martínez era, a todas luces, abrumador. Medía casi 2 metros y superaba holgadamente los 130 kilos. Mateo, con su 1,80 y poco y sus 90 kilos, parecía un David frente a un Goliat moderno. La diferencia de peso era demasiado evidente. «Sargento, ¿estás seguro de esto?», preguntó el brigada Javier Castillo, su superior en la unidad, con el rostro marcado por una genuina preocupación. Estaba en juego el honor de un hombre, pero también el de toda la unidad. «No se preocupe, mi brigada». «Estoy bien», respondió Mateo mientras se quitaba la parte superior del uniforme. Su voz era firme, sin rastro de duda. Cuando su torso quedó al descubierto, sus compañeros contuvieron la respiración. Su cuerpo no era como el de Martínez, una masa de músculos inflados. Era una escultura de acero trenzado, cada fibra forjada y comprimida por años de entrenamiento implacable. Su espalda, marcada por cicatrices grandes y pequeñas, medallas de un entrenamiento brutal, y la definición de los músculos de sus hombros y brazos eran casi irreales. Pero lo más impresionante era su tronco y sus muslos, desproporcionadamente gruesos en comparación con el resto de su cuerpo. Eran la fuente de su poder explosivo, la base forjada en la lucha.
Esos yanquis no saben con quién se han metido, dijo Íñigo Ramos, un sargento primero que había entrado en el ejército con Mateo, tratando de infundir confianza en los demás. En el instituto le llamaban la grúa humana. Levantaba a tíos que le sacaban 30 kilos como si fueran muñecos de trapo y los estampaba contra el suelo. Sus palabras aliviaron ligeramente la tensión, pero Mateo permanecía en silencio, envolviendo sus muñecas y tobillos con vendaje con una concentración absoluta. Su mente estaba fría, analítica. Sabía que su oponente no era solo un aficionado con mucha fuerza. Para ser campeón en una base militar estadounidense, debía tener alguna técnica. Recordó los movimientos de Martínez, su forma de caminar, su postura, la manera en que aplicaba la fuerza. Todos esos datos se procesaban en su cabeza, un viejo hábito de sus días de luchador, cuando veía los vídeos de sus rivales docenas de veces antes de un combate. Mientras tanto, en sus aposentos, la capitana Reed estaba con Martínez. Con una expresión de total confianza, recorría el pecho de su novio con un dedo. «Cariño, no te costará nada aplastar a ese monito, ¿verdad?» «Por supuesto que no, nena. Le voy a romper hasta los huesos». «¿Cómo se atreve a mirarte así?» «Mañana por la mañana estará a mis pies, lamiéndome las botas», respondió Martínez con una risa lasciva, atrayéndola hacia él. Sin embargo, en el fondo de los ojos de Reed, una diminuta sombra de inquietud parpadeaba. No podía quitarse de la cabeza la mirada serena de Mateo, esos ojos profundos que parecían ver a través de todo. Un hombre normal se habría excitado ante su belleza y su propuesta, o enfurecido por el insulto. Pero él había permanecido imperturbable, como si hubiera anticipado toda la situación. «No estoy exagerando», se dijo sacudiendo la cabeza para disipar la ansiedad. Al final, la fuerza bruta siempre se impone a la técnica. Al caer la noche se improvisó un gran círculo de lucha en el centro del campo de entrenamiento. Los soldados de ambas unidades formaron un anillo humano alrededor de los dos contendientes, que ya vestían los pantalones cortos y los cinturones de cuero de la lucha leonesa. Una hoguera crepitaba en la oscuridad, sus llamas danzantes iluminando los rostros tensos y los músculos brillantes, creando una atmósfera extraña y primitiva. Martínez rugía y gesticulaba antes de empezar, exhibiendo su musculatura ante la multitud como un gladiador romano. Mateo, en cambio, tenía los ojos cerrados, regulando su respiración en silencio. A su alrededor, el tiempo parecía ralentizarse. Para él, aquello no era lucha. Era una batalla por la supervivencia y el honor. Era la guerra. «¡Listos!», gritó el suboficial mayor estadounidense que hacía de árbitro. Mateo y Martínez se agarraron mutuamente de los cinturones de cuero. A través del agarre, la fuerza y la tensión del oponente se transmitían directamente. La presión de la mano de Martínez era brutal, un intento claro de intimidar desde el primer contacto. Pero Mateo permaneció inmóvil como una roca. Al contrario, adaptó su peso al movimiento de Martínez, bajando su centro de gravedad y anclando sus piernas al suelo como las raíces de un árbol milenario. Sus dedos se clavaron en la arena, un detalle que hizo que el brigada Castillo, que lo observaba con atención, esbozara una leve sonrisa. «Ya ha ganado», pensó. «Ya». La señal apenas había sonado cuando Martínez, el toro, cargó con una furia ciega. Su intención era clara, aplastar a Mateo con pura fuerza bruta. Los gritos de los americanos estallaron, sacudiendo el campamento. Esperaban ver al pequeño español estampado contra la arena en cuestión de segundos. Sin embargo, cuando el hombro de Martínez chocó con el de Mateo, un impacto sordo resonó y ocurrió lo increíble. Como un camión a toda velocidad estrellándose contra un muro de hormigón, la embestida de Martínez se detuvo en seco. El rostro del americano se contrajo en una mueca de incredulidad. Su oponente era mucho más ligero, pero la sensación fue la de chocar contra una montaña. Mateo había adoptado la postura más básica de la lucha, un centro de gravedad extremadamente bajo que le permitía absorber y redirigir la fuerza del oponente con todo su cuerpo. Cuanto más empujaba Martínez, más se disipaba su energía a través de las firmes piernas de Mateo hacia la tierra. Al darse cuenta de que la fuerza no funcionaría, Martínez intentó una cadera, una de sus técnicas favoritas. Rodeó la cintura de Mateo con sus brazos de acero e intentó levantarlo del suelo.
Pero la cadera de Mateo parecía soldada a la arena, no se movió ni un centímetro. Peor aún para Martínez, Mateo aprovechó el instante en que el americano se inclinó para levantarlo. Cambiando su postura en una fracción de segundo, giró la mano que agarraba el cinturón de Martínez y aplicó una técnica de lucha grecorromana, una souplesse lateral adaptada a la lucha leonesa. El cuerpo gigantesco de Martínez perdió el equilibrio y se tambaleó hacia un lado. Los vítores de los americanos se transformaron en un jadeo de asombro. Martínez logró mantenerse en pie a duras penas, pero su rostro ya estaba rojo de ira y desconcierto. El primer asalto terminó en empate con ambos soltando el agarre. Pero el ambiente había cambiado por completo. Los estadounidenses no podían ocultar su ansiedad al ver a su campeón en apuros, mientras que del lado español empezaban a surgir gritos coreando el nombre de Mateo. La capitana Reed, con el rostro pálido, se mordía el labio. Su expresión arrogante se había desvanecido. Durante el breve descanso, los compañeros de Mateo se abalanzaron sobre él, ofreciéndole agua y masajeándole los hombros. Un poco más, joder. Ya casi lo tienes. Está completamente desconcertado. Le animaban. A pesar de los ánimos, Mateo no perdió la compostura. Observaba con ojos fríos a un Martínez que jadeaba pesadamente. El primer asalto había sido de tanteo. Ya había medido su fuerza y su técnica. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Su cerebro calculaba rápidamente el siguiente movimiento. Sonó la señal para el segundo asalto. Esta vez, Martínez no se lanzó a la carga. Circulaba con cautela alrededor de Mateo, buscando una abertura. Una tensión extrema flotaba entre ellos. La multitud también contuvo la respiración, con los ojos fijos en cada uno de sus movimientos. El tenso impasse duró varios minutos. Fue Mateo quien se movió primero. Como un depredador acechando a su presa, se acercó a Martínez, con pasos minúsculos, casi imperceptibles. Sus pies se hundían en la arena sin hacer ruido. En el instante en que Martínez retrocedió un paso, el cuerpo de Mateo se disparó como un resorte. Fue un ataque que nadie esperaba. Una variante de la entrada a las piernas de la lucha, una técnica casi nunca vista en la lucha leonesa. Mateo se hundió bajo la guardia de Martínez, agarrando firmemente sus piernas. Cuando el americano, desequilibrado, se inclinó instintivamente hacia adelante, cada músculo del cuerpo de Mateo explotó. ¡Ah! Con un grito gutural, el cuerpo de más de 130 kilos se elevó en el aire. La visión era tan increíble que todos se quedaron sin palabras. Mateo, sosteniendo a Martínez en vilo, giró medio cuerpo y lo estrelló contra el suelo arenoso. Un sonido atronador retumbó mientras una nube de polvo lo envolvía todo. Se hizo el silencio. Cuando el polvo se asentó, la escena que reveló hizo que del lado español estallara un grito de victoria que pareció rasgar el cielo. El coloso Martínez yacía de espaldas en el suelo, y sobre él Mateo se erguía, recuperando el aliento. Había sido una victoria absoluta, incontestable. Los americanos se quedaron helados, con expresiones de pura incredulidad. La capitana Reed, con las manos en la boca, se dejó caer de rodillas sobre la arena. Sus pupilas temblaban violentamente como si un terremoto sacudiera su interior. Solo ahora comprendía la terrible magnitud de las consecuencias de su peligroso juego. Más que la visión de un Martínez derrotado, fue la mirada tranquila pero intensa de Mateo, el vencedor, la que apuñaló su corazón. En el instante en que se decidió la victoria, todo el ruido que había llenado el campo de entrenamiento se desvaneció como por arte de magia. Cesaron las risas arrogantes de los americanos y los vítores ansiosos de los españoles. Solo quedaba el sonido de la respiración agitada de Mateo y el crepitar de la hoguera rompiendo el silencio. Los soldados españoles, tras unos segundos de incredulidad, estallaron en un grito unánime y corrieron hacia Mateo. Levantaron a su héroe en hombros, celebrando la victoria como si fuera la suya propia. Era una catarsis, un estallido de alegría que liberaba toda la humillación y el desprecio acumulados. El campamento estadounidense, por el contrario, parecía un funeral. Su héroe, el invencible Toro Martínez, permaneció un buen rato tendido en la arena, incapaz de levantarse. El golpe psicológico parecía haber sido más devastador que el físico.
No podía asimilar la idea de haber sido derrotado de forma tan aplastante por el pequeño español al que había menospreciado, y menos aún delante de todos sus compañeros. Varios soldados lo ayudaron a ponerse en pie, pero él mantuvo la cabeza gacha sin decir una palabra. En sus ojos no había más que rabia, vergüenza y un profundo odio hacia Mateo. Todas las miradas se volvieron entonces hacia una sola persona, la instigadora de todo aquello, la capitana Evelyn Reed. Seguía arrodillada en el mismo sitio, mirando a Mateo como si hubiera visto un fantasma. Su mente estaba en blanco. No podía procesar lo que había hecho, ni la situación en la que se encontraba ahora. En medio de los vítores de sus compañeros, Mateo giró la cabeza y la miró. Sus miradas se cruzaron en el aire. En sus ojos no había ni la arrogancia del vencedor ni el brillo de la burla. Solo una calma insondable. Esa mirada vacía de emoción fue lo que más le dolió, como un cuchillo afilado que le atravesaba el corazón. Incapaz de sostenerla, desvió la vista y bajó la cabeza. Esa noche el ambiente en la base era de extremos opuestos. En el barracón español se improvisó una modesta pero alegre fiesta de celebración. Los compañeros no dejaban de dar palmadas en la espalda a Mateo, celebrando su victoria como si fuera de todos. Sin embargo, Mateo, aunque en el centro de la fiesta, parecía ausente. Bebía en silencio sin apenas sonreír. En un rincón de su corazón, más que euforia, sentía un regusto amargo. ¿Era realmente honorable una victoria conseguida de esta manera? ¿Y qué debía hacer con su botín de guerra? La imagen del rostro pálido y descompuesto de la capitana Reed acudía a su mente. El barracón estadounidense era un polvorín. Martínez destrozaba el mobiliario de su habitación, rugiendo como una bestia herida. Su furia se dirigió hacia Reed, la causante de su humillación. Maldita sea, todo es por tu culpa. Si no hubiera sido por tu estúpida apuesta, nunca me habría pasado esto. No me grites. Has perdido porque no eres tan bueno como creías, no me eches la culpa a mí. Replicó Reed, pero su voz temblaba visiblemente. La relación entre ambos se había roto sin remedio. En los ojos de Martínez ya no había amor, solo desprecio y rencor. Incapaz de soportar esa mirada, Reed salió corriendo de la habitación. El aire frío de la noche le azotó la cara, pero su cabeza seguía ardiendo. ¿Qué debía hacer ahora? Ignorar la apuesta era imposible, demasiada gente lo sabía. Pero cumplirla era una idea aterradora, una pesadilla. La idea de entregarse durante una noche al soldado español que despreciaba hacía pedazos su orgullo. Caminó sin rumbo en la oscuridad. Inconscientemente sus pasos la llevaron hacia la zona de los barracones españoles. ¿Debía buscarlo, arrodillarse y suplicar su perdón? No preferiría morir antes que hacer eso. La arrogancia, el miedo y la vergüenza se arremolinaban en su interior como una tormenta. A la hora convenida, la capitana Reed se encontraba frente a la puerta de una de las estancias para oficiales, situada en una zona apartada de la base. Era un espacio independiente que se ofrecía temporalmente a invitados externos o a oficiales con misiones especiales. Había ocultado su palidez bajo una gruesa capa de maquillaje y llevaba un ajustado vestido negro que marcaba cada curva de su cuerpo. Parecía una soldado preparándose para la batalla, fuertemente armada, pero el ligero temblor de sus manos delataba su ansiedad. Tuvo que respirar hondo varias veces antes de atreverse a llamar. Cuando la puerta se abrió y él apareció, tragó saliva. Mateo no llevaba uniforme, sino una camiseta sencilla y unos pantalones de algodón. Sin el uniforme su físico se percibía diferente, una mezcla de fuerza sólida y una sorprendente suavidad masculina. No mostró sorpresa ni incomodidad, la recibió con una expresión tranquila, como si hubiera sabido desde el principio que vendría. Pase, dijo su voz grave, rompiendo el tenso silencio. Reed dudó un instante antes de entrar. El interior de la habitación estaba sorprendentemente limpio y ordenado. Había imaginado que la sometería con violencia, que la humillaría. Pero el ambiente era completamente diferente a sus expectativas. Sobre la mesa, en lugar de vino o licor fuerte, había 2 tazas de las que ascendía un vapor cálido. Un suave aroma a infusión llenaba la estancia. Siéntese. Supuse que estaría cansada,
así que preparé un poco de té caliente. Le sentará bien, dijo Mateo ofreciéndole una silla. Su gesto considerado la confundió aún más. ¿Por qué el vencedor, que debería estar a punto de conquistarla y pisotearla, se comportaba como un caballero? Se sentó rígidamente en la silla frente a él, sin bajar la guardia. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Querrá algo? No. Acabemos con esto de una vez. Dígame lo que quiere. Su voz sonó aguda y temblorosa, una defensa erizada de espinas. En lugar de responder, Mateo sirvió té en la taza de ella en silencio. Luego levantó la suya y bebió un sorbo. Su silencio la ponía cada vez más nerviosa. Yo gané la apuesta, sí, dijo finalmente tras una larga pausa. Pero no creo que eso me dé derecho a disponer de su dignidad como me plazca. Su voz era tranquila, pero las palabras tenían un peso innegable. Entonces, ¿por qué me ha hecho venir? ¿Es por lástima? ¿O es una forma de hacerme sentir aún más miserable? No. Solo quería hablar. ¿Hablar? Reed soltó una risa incrédula. ¿De qué se supone que vamos a hablar usted y yo? Tenía curiosidad. Quería saber por qué propuso una apuesta así. La pregunta directa de Mateo la dejó sin palabras. Desvió la mirada hacia su taza. ¿Por qué lo había hecho? Ni ella misma podía explicarlo con claridad. Quería demostrar su valía, no ser menospreciada en un mundo de hombres. Por eso se había construido una coraza de dureza y arrogancia. Quizás menospreciando a los soldados españoles, con su cultura tan diferente, buscaba reafirmar su propia superioridad. Pero no estaba dispuesta a admitir esa debilidad frente a este hombre. Porque no me gustabais. Me parecíais débiles, insignificantes, dijo forzando un tono aún más frío. Pero Mateo no pareció creerla. Simplemente la miró a los ojos con esa profundidad suya. Bajo su escrutinio, sintió que todas sus mentiras y su fachada se desmoronaban. Ya veo. Sin embargo, a mí me parece que aunque intenta aparentar ser la más fuerte, en realidad es una persona con mucho miedo. Sus palabras fueron como un puñal afilado que le atravesó el corazón. Nadie había visto nunca a través de ella, ni siquiera ella misma había querido enfrentarse a esa verdad. Él había señalado con precisión su debilidad más profunda. Sintió que los ojos se le humedecían. La coraza que con tanto esfuerzo había construido comenzaba a resquebrajarse. Un silencio incómodo pero cargado de una extraña tensión, se instaló en la habitación. Reed evitaba la mirada de Mateo jugueteando con su taza de té. Su mente era un mar embravecido. El shock y la vergüenza de haber sido descubierta en su debilidad más íntima se mezclaban con una extraña confusión ante la actitud de él, que no la juzgaba. Siempre había tenido que ser fuerte. Hija de militares, se esperaba de ella que fuera tan buena como un hijo. Para sobrevivir entre innumerables compañeros masculinos, se había forjado a sí misma con uñas y dientes. Mostrar debilidad significaba la derrota. Por eso siempre estaba a la defensiva, atacando primero, pisoteando a los demás. Era su método de supervivencia. ¿Qué sabrá usted de mí para hablar con tanta arrogancia? Su voz intentaba sonar enfadada, pero el final tembló ligeramente. Mateo dejó su taza sobre la mesa y habló en voz baja. No sé mucho. Pero lo vi en sus ojos. Los ojos de alguien que siempre está luchando contra algo. Sus palabras seguían hiriéndola en lo más profundo. Porque yo también fui así. Cada día tenía que luchar sobre un tapiz. Luchar contra mi oponente, luchar contra el peso que me aplastaba y, sobre todo, luchar contra mi propio deseo de rendirme. El miedo a perderlo todo si no ganas. Sé muy bien lo agresivo que puede volver a una persona. Le contó su pasado sin adornos. Habló de sus días de competición como luchador, de la frustración de ver sus sueños rotos por una lesión, y de cómo encontró un nuevo camino en el ejército. Su historia le mostró a Reed una faceta de él que nunca habría imaginado. No era solo un soldado rudo y fuerte. Era un ser humano con profundas cicatrices y conflictos, que había librado sus propias guerras. Sin darse cuenta, Reed se sintió cautivada por su relato.
Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a compartir su propia historia. La presión de cumplir las expectativas de un padre general, la discriminación y los prejuicios que sufrió como cadete femenina en la academia militar, el invisible techo de cristal que seguía existiendo incluso después de convertirse en oficial. Nunca antes le había abierto su corazón a nadie de una manera tan honesta. A medida que hablaba, las espinas de su voz fueron desapareciendo una a una. ¿Cuánto tiempo había pasado? El aire de la habitación ya no era frío ni incómodo. Ya no eran un vencedor y una vencida, ni un estadounidense y un español. Eran dos almas heridas compartiendo y consolando su dolor mutuo. De repente Reed se dio cuenta. Lo que Mateo le había exigido no era su cuerpo. No pretendía humillarla con la apuesta, quizás solo quería abrir la puerta de su corazón, tan firmemente cerrada. Esta noche soy tuya. Eran las condiciones de la apuesta, dijo Reed en voz baja cuando terminó de hablar. Ya no era una declaración de sumisión humillante. Ahora que entendía sus verdaderas intenciones, sentía que también debía asumir la responsabilidad de su promesa. Una promesa es una promesa, y hay que cumplirla, respondió Mateo en voz baja. Pero las condiciones las pongo yo. Se levantó y se acercó a ella. Reed cerró los ojos instintivamente. Pero lo que él hizo desafió por completo sus expectativas. La rodeó suavemente por los hombros. Era un abrazo cálido y puro, desprovisto de cualquier deseo, un abrazo de consuelo. Toda la tensión acumulada en su cuerpo se disolvió como la nieve al sol. La última barrera de defensa se derrumbó, y lágrimas calientes comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloró en sus brazos durante un largo rato como una niña pequeña. Esa noche no hubo contacto físico entre ellos. Pero una conexión más profunda e intensa que cualquier noche de pasión unió sus almas. A la mañana siguiente la aparición de la capitana Reed y el sargento Vargas en el campo de entrenamiento provocó un murmullo entre los soldados. La atmósfera entre ellos había cambiado sutilmente. Del rostro de Reed había desaparecido su característica frialdad arrogante y Vargas, aunque seguía siendo reservado, la trataba con una suavidad perceptible. La compleja corriente emocional que fluía entre ellos cuando sus miradas se cruzaban era palpable para todos. La reacción más violenta fue la del sargento Martínez. Le preguntó insistentemente a Reed qué había pasado durante la noche, pero ella se mantuvo en un silencio gélido. Su silencio no hizo más que alimentar las sospechas y los celos de Martínez, quien durante todo el entrenamiento no dejó de lanzar miradas asesinas a Mateo, buscando cualquier pretexto para provocarlo. Pero Mateo ignoró por completo sus infantiles provocaciones, centrado únicamente en su trabajo. Esa actitud indiferente enfurecía aún más a Martínez. Esa tarde se asignó una nueva misión de entrenamiento conjunto, un ejercicio de combate urbano de alta dificultad para rescatar a un rehén en territorio enemigo simulado. El problema fue que para dirigir la operación, se designó a la capitana Reed por parte estadounidense y al sargento Vargas por parte española. Es posible que el alto mando, considerando su enfrentamiento en la lucha como una simple rivalidad personal, pretendiera utilizar esa competitividad para maximizar los resultados del ejercicio. Pero esa decisión fue como colocar una bomba de relojería en medio del campo de entrenamiento. ¡Maldita sea! ¿Por qué tenía que ser él?, protestó Martínez con brusquedad mientras Reed preparaba el informe de la misión. Solo de pensar que tendré que recibir órdenes de ese tipo me revuelve el estómago. Pide que lo cambien ahora mismo. Es una decisión del mando. Está fuera de mi autoridad, respondió Reed con firmeza. Pero ella tampoco estaba tranquila. La idea de dirigir una operación con Mateo la ponía extremadamente nerviosa. Después de lo de anoche, ya no podía tratarlo como antes. El simple hecho de cruzar su mirada le resultaba incómodo, le aceleraba el corazón. La atmósfera en la sala de reuniones era glacial. Reed y Mateo estaban sentados uno frente al otro con un enorme mapa de operaciones entre ellos. Los miembros de ambos equipos contenían la respiración, observando atentamente a sus dos líderes. Mi equipo Alfa se encargará del asalto principal, entrando por el sector este. El equipo Bravo, dirigido por el sargento Vargas, proporcionará apoyo de fuego y cobertura desde la azotea del edificio C, dijo Reed, rompiendo el hielo.
Era una táctica típicamente estadounidense, la fuerza principal ataca de frente mientras una unidad de apoyo cubre la retaguardia. Pero Mateo negó con la cabeza. Con mi debido respeto, tengo una objeción. Su voz firme atrajo todas las miradas. Las cejas de Reed se arquearon. Ah, sí. Este plan es demasiado arriesgado. La posición y el número de enemigos no están claros. Exponer a la fuerza principal en un asalto frontal es asumir un riesgo demasiado grande. ¿Y se te ocurre una idea mejor? La voz de Reed tenía un filo cortante. Que el cuestionara su plan de frente había herido su orgullo. Debemos cambiar el enfoque. Los dos equipos deben infiltrarse simultáneamente por flancos opuestos para sembrar la confusión en el enemigo, y luego converger en el interior para rescatar al rehén. Una maniobra de pinza. Ni hablar. Eso pone a nuestros hombres en un peligro aún mayor. Si se pierde la comunicación o un equipo queda aislado, podría ser una masacre. Precisamente por eso se requiere una coordinación perfecta y una confianza absoluta entre los líderes de ambos equipos. Al terminar la frase, Mateo miró a Reed directamente a los ojos. Su mirada parecía preguntar, ¿puedes confiar en mí? Reed se quedó sin palabras por un momento. Su propuesta era, sin duda, más peligrosa, pero también mucho más astuta y eficaz. Sin embargo, aceptar su plan significaba cederle la iniciativa táctica. En su mente el orgullo y la razón libraban una feroz batalla. Tras un breve silencio, habló con dificultad. De acuerdo. Lo haremos a tu manera. Pero toda la responsabilidad que surja durante la operación recaerá sobre nosotros dos. Su decisión sorprendió a los miembros del equipo estadounidense, especialmente a Martínez, que la miraba con incredulidad. Que la arrogante y autoritaria capitana Evelyn Reed aceptara la sugerencia de un sargento español era algo impensable. En ese momento Martínez tuvo la certeza de que entre ellos había algo que él no sabía. Una llama de rabia y celos ardió en sus ojos. Comenzó el ejercicio. La oscuridad envolvía el campo de entrenamiento de combate urbano, creando una atmósfera tan tétrica y tensa como un campo de batalla real. El equipo Alfa de Reed y el equipo Bravo de Mateo se infiltraron silenciosamente en el edificio desde puntos distintos, siguiendo la señal acordada. En la penumbra avanzaban paso a paso con cautela, comunicándose únicamente a través de señales manuales. Reed sentía que el corazón le iba a estallar. El éxito de la misión dependía enteramente de su confianza en su compañero, Mateo Vargas. ¿Cumpliría él su parte? ¿Estaría en el lugar acordado en el momento preciso? Cuando el equipo Alfa llegó al pasillo central del edificio, una lluvia de disparos de fogueo estalló desde todas direcciones. El estruendo y los destellos, aunque simulados, creaban un pánico muy real. Emboscada. Todos a cubierto. Gritó Reed, refugiándose tras una columna. La resistencia era mucho más fuerte de lo previsto. Si seguían así, quedarían atrapados y aniquilados. A través de la radio, llamó a Mateo con urgencia. Bravo, aquí Alfa. ¿Cuál es su posición? Necesitamos apoyo. Pero de la radio solo salía estática. No hubo respuesta. El corazón de Reed dio un vuelco. ¿Me ha traicionado? ¿O ya lo han abatido? Los peores escenarios posibles pasaron por su mente. Martínez se arrastró hasta ella y le gritó, todo esto es por culpa de su estúpido plan. Tenemos que retirarnos ya. En ese preciso instante, justo a sus espaldas, al final del pasillo por el que acababan de pasar, estalló un intenso tiroteo. El equipo Bravo de Mateo había aparecido por la retaguardia de los enemigos emboscados, atacándolos por sorpresa. Era una maniobra de pinza ejecutada con una sincronización perfecta. Los enemigos, pillados por sorpresa, cayeron en el caos, y la situación se invirtió en un instante. Ahora. Todos al ataque. Reed no dudó. Había decidido confiar plenamente en Mateo. Bajo su mando, el equipo Alfa reanudó el avance. Finalmente los dos equipos convergieron en el vestíbulo central del edificio. En medio de una lluvia de proyectiles, sus miradas se encontraron, transmitiendo una confianza y camaradería más fuertes que cualquier palabra.
Ya no se veían como rivales. Eran compañeros de armas compartiendo el mismo peligro. Pero la crisis no había terminado. La puerta de la última habitación, donde se encontraba el rehén, era de acero macizo y solo podía ser derribada con explosivos. El problema era que mientras se colocaba la carga, todo el equipo quedaría expuesto al fuego enemigo. Yo los cubriré. Colocad la bomba mientras tanto. Se ofreció Martínez. Pero su mirada era inestable. Cegado por los celos y la ira, había perdido el juicio. Quería convertirse en el héroe para redimirse. Salió corriendo imprudentemente hacia la puerta y comenzó a disparar a ciegas. No. Vuelve. Gritó Reed, pero ya era tarde. El sensor del chaleco de Martínez, alcanzado por fuego concentrado, emitió el pitido que señalaba su muerte. Su acción temeraria había vuelto a poner la misión en una situación crítica. Cuando todos se sumían en la desesperación, Mateo tomó una decisión. Iré yo. Denme 10 segundos. Protegido únicamente por un escudo balístico, corrió hacia la puerta de acero a través de una lluvia de disparos. Era una acción casi suicida. Las balas chispeaban contra el escudo. Reed ahogó un grito. No podía soportar verlo morir. Instintivamente salió de su cobertura y comenzó a disparar junto a él. Su acción infundió valor a los demás, que concentraron todo su fuego. 5, 4, 3, 2, 1, ahora. La bomba fue colocada. En el instante en que Mateo agarró a Reed por la cintura y se lanzó al suelo con ella, una explosión ensordecedora reventó la puerta de acero. Entre el polvo y el humo, los dos se ayudaron a levantarse. Ante ellos se abría el camino para rescatar al rehén. La misión había sido un éxito. Cuando todo terminó, empapados en sudor y con los uniformes de combate sucios, los dos se encontraron en un rincón apartado del campo de entrenamiento. Gracias. Y lo siento, dijo Reed primero. No confié en ti. No se preocupe. Era lo normal, respondió Mateo con calma. Pero su mirada era más cálida que nunca. Luchando juntos en una situación límite, un vínculo profundo e irrompible se había forjado entre ellos. Era algo más que simple camaradería, era la confianza absoluta de quien está dispuesto a poner su vida en manos del otro. Tras el final del entrenamiento y el regreso a sus respectivas unidades, la relación entre Reed y Vargas entró en una nueva fase. La experiencia de haber superado juntos una situación de vida o muerte los había unido de una manera que trascendía la simple camaradería. Ahora en sus miradas no había incomodidad, sino una profunda confianza y una ternura incipiente. Los demás soldados notaron el cambio. Entre los americanos, en particular, crecieron los susurros y las sospechas sobre su relación. En el centro de todo, por supuesto, estaba Martínez. Culpaba a Mateo y a Evelyn del fracaso del entrenamiento y esparcía el rumor de que su relación inapropiada había arruinado la operación. Esa noche cayó un diluvio torrencial. La lluvia golpeaba con tal fuerza que parecía que el cielo se hubiera roto, ahogando todos los sonidos de la base. Evelyn no podía dormir. Miraba sin cesar la lluvia caer tras la ventana de su alojamiento con la mente hecha un caos. No lograba descifrar sus sentimientos hacia Mateo, ni cómo debía gestionar esa relación. Ahogada por la confusión, salió corriendo a la intemperie sin paraguas. El agua fría la empapó por completo, pero fue un alivio para su cabeza ardiente. Se detuvo bajo el pequeño alero de un cobertizo mirando la nada, cuando una silueta familiar emergió de la oscuridad. Era Mateo. Se quitó su ponchó militar y se lo echó sobre los hombros. Va a coger frío. ¿Qué hace aquí? Su voz grave atravesó el estruendo de la lluvia. Ella levantó la vista. Su rostro, mojado por la lluvia, se veía extrañamente nítido en la penumbra. Solo necesitaba aire. ¿Es por el sargento Martínez? Ante su pregunta, ella asintió en silencio. Los rumores maliciosos que él esparcía la estaban presionando psicológicamente. O quizás es por mí misma, dijo con una risa amarga. Todo es un desastre. La apuesta arrogante, la relación rota con Martínez y los sentimientos por Mateo,
que habían crecido hasta volverse incontrolables. Nada estaba bajo su control. Estoy confundida. No sé qué es esto que siento, ni qué debo hacer. Por primera vez, se mostró completamente vulnerable ante él. Ya no le quedaban fuerzas para fingir ser fuerte. Mateo se quedó a su lado en silencio, compartiendo la lluvia con ella. No hizo preguntas ni ofreció consuelos fáciles, como si comprendiera perfectamente su caos interior. Simplemente se quedó, y su silencio fue el mayor consuelo de todos. Después de un largo rato, habló en voz baja. Cuando propuso la apuesta, para ser sincero, quise destrozarla. Quise romper su arrogancia, hacer que se arrodillara a mis pies. Su honesta confesión sorprendió a Evelyn. Pero después de ganarle, me di cuenta de que lo que realmente quería no era su sumisión. Creo que solo quería que me viera, que nos viera de verdad. Como un ser humano igual, como un soldado que merece respeto. Sus palabras se clavaron en la mente de ella, más claras que el rugido de la lluvia. Y anoche, cuando disparó a mi lado contra el enemigo, lo vi en usted. Vi a la verdadera soldado, despojada de prejuicios y arrogancia. Y me enamoré de usted. Su confesión fue tan directa y sincera que Evelyn sintió que el corazón se le detenía. Él había puesto en palabras claras la verdad de los sentimientos que tanto la habían atormentado. Ya no podía negar que ella también se estaba enamorando de él. La lluvia arreciaba, pero el aire entre ellos ardía. Inconscientemente, Evelyn le agarró la solapa de la chaqueta. Mateo le acarició el rostro mojado y lentamente la besó. Un beso salado, mezcla de lluvia y lágrimas, que lavó todas las peleas y malentendidos del pasado y marcó el inicio de una nueva relación. Aquel beso bajo la lluvia fue un punto de no retorno. Pero un nuevo desafío les esperaba. Los celos de Martínez habían alcanzado un nivel peligroso. Ya no se contentaba con esparcir rumores. Decidió que iba a destruir a Mateo, a borrarlo del ejército, y si era posible del mundo. Culpaba a Mateo de su caída en desgracia, y su odio había nublado por completo su razón. Rebuscó en la taquilla personal de Mateo en busca de algún punto débil, pero solo encontró un orden impecable. Entonces sus ojos se posaron en el calendario de entrenamiento. Una de las próximas actividades era escalada y rappel en pared rocosa. Una sonrisa maliciosa y retorcida se dibujó en su rostro. Decidió sabotear la cuerda de rappel que usaría Mateo. No la cortaría del todo, pero le haría un corte sutil, uno que no se viera a simple vista pero que cediera gradualmente con el peso del cuerpo durante el descenso. Así todo parecería un trágico accidente y él habría consumado su venganza perfecta. El día del entrenamiento, ambientado en los imponentes mayos de Riglos, Martínez se las arregló para que la cuerda manipulada llegara a manos de Mateo. Este, ajeno a todo, revisó su equipo con su calma habitual. El corte en la cuerda era tan hábil que era casi imposible de detectar a simple vista. Inicio descenso, informó Mateo al instructor, y se lanzó al vacío desde el borde del acantilado de varias decenas de metros. Comenzó a descender a gran velocidad con movimientos expertos. Los ojos de Martínez brillaban mientras lo observaba desde arriba. Evelyn sintió un mal presentimiento. No podía apartar la vista de Mateo. Cuando él estaba a mitad de camino, un sonido escalofriante como un desgarro resonó en el aire. Varios filamentos de la cuerda se rompieron. El cuerpo de Mateo cayó varios metros de golpe. La cuerda se está rompiendo. Gritó alguien. El pánico se apoderó del lugar. Mateo, sin perder la calma, intentó minimizar la tensión en la cuerda apoyando los pies en las grietas de la roca. Pero la cuerda seguía deshilachándose. Su caída era cuestión de tiempo. Evelyn no lo pensó dos veces. Agarró otra cuerda, se la aseguró al arnés y desoyendo las advertencias del instructor, se lanzó al vacío. Capitana, es peligroso. Tengo que salvarlo. Como una acróbata, se impulsó contra la pared de roca para acercarse a él. Mateo, coge mi mano. Gritó desesperadamente. Mateo negó con la cabeza. No podía permitir que ella se pusiera en peligro. No. Usted también caerá. Cállate y cógela.
En el instante en que la cuerda de Mateo se rompió por completo, él, por puro reflejo, agarró la mano que Evelyn le ofrecía. El peso de ambos tensó la cuerda de Evelyn hasta el límite, emitiendo un sonido agónico. Quedaron suspendidos precariamente en mitad del acantilado. Evelyn sintió vértigo, pero se aferró a la mano de Mateo con todas sus fuerzas. Desde arriba, Martínez, al ver que su plan había fracasado, perdió la cabeza. Sacó un cuchillo de su cinturón y se acercó a la cuerda de Evelyn con la intención de cortarla. Pero justo cuando iba a hacerlo, alguien le agarró el brazo con fuerza. Era Íñigo Ramos, el compañero de Mateo, que llevaba un rato observando con recelo el comportamiento de Martínez. «Hijo de puta, has sido tú». Los dos hombres se enzarzaron en una pelea. Finalmente Martínez fue reducido por otros soldados. El cuchillo en su mano era la prueba irrefutable de su intención. Abajo, Evelyn y Mateo fueron rescatados por sus compañeros. Apenas puso un pie en tierra firme, a Evelyn le fallaron las piernas y se derrumbó. Mateo la abrazó en silencio. Escuchando los latidos del corazón del otro, sintieron el alivio de estar vivos. El intento de asesinato de Martínez había quedado al descubierto. Ya no era un accidente, era un crimen. El intento de asesinato del sargento Martínez sacudió los cimientos de la base de entrenamiento conjunto. Dada la gravedad del asunto, la Policía Militar estadounidense y el Servicio de Inteligencia español iniciaron una investigación conjunta. Martínez fue detenido en el acto, pero negó los cargos, insistiendo en que todo había sido un accidente. Sin embargo, el testimonio crucial de Íñigo Ramos y una herramienta especial encontrada entre sus pertenencias, que parecía haber sido utilizada para dañar la cuerda, no dejaban lugar a dudas. A medida que avanzaba la investigación, la apuesta original entre la capitana Reed y el sargento Vargas salió a la luz. Ambos fueron llamados a declarar. Interrogados por separado, los investigadores ahondaron en su relación para entender el móvil del crimen de Martínez. Capitana Reed, ¿cuál es su relación con el sargento Vargas? ¿Es cierto que la apuesta incluía pasar una noche juntos? Le preguntó un mayor de la policía militar con una expresión gélida. Evelyn admitió los hechos con calma. No tenía intención de ocultar su estúpido y arrogante comportamiento. Pero quería proteger a Mateo. La apuesta fue idea mía. El sargento Vargas no tiene ninguna culpa. Toda la responsabilidad es mía. Describa en detalle lo que ocurrió esa noche. ¿Hubo algún comportamiento que pudiera haber provocado los celos del sargento Martínez? Evelyn se mordió el labio. ¿Cómo podía explicar la verdad de aquella noche? No hubo relación física, pero sí una conexión emocional mucho más profunda. Dudaba que aquel investigador de hielo pudiera entenderlo. Optó por declarar, omitiendo cualquier emoción, que simplemente habían hablado de sus vidas y dificultades como soldados, llegando a un entendimiento mutuo. Mientras tanto, Mateo se enfrentaba a las mismas preguntas por parte de un investigador español. Sargento, ¿tuvo usted una relación inapropiada con un oficial estadounidense? ¿No es este incidente en el fondo un crimen pasional? No, señor. La capitana Reed y yo mantenemos una relación de respeto mutuo, de soldado a soldado. Mateo protegió a Evelyn enmarcando su relación estrictamente en el ámbito profesional. Respondió a todas las preguntas sin titubear, con una cara de póker impenetrable que desconcertó al experimentado investigador. Pero ambos, al mentir para protegerse mutuamente, sentían que se estaban encerrando tras un muro invisible. La investigación duró varios días. Aislados sin poder verse ni contactarse, solo les quedaba confiar el uno en el otro y aguantar. Finalmente llegó la noticia de que Martínez había confesado. Fue sometido a un consejo de guerra y condenado a una larga pena de prisión, además de ser expulsado del ejército con deshonor. Resuelto el problema de Martínez, la atención del alto mando se centró por completo en la relación entre Evelyn y Mateo. Ambos fueron convocados por sus respectivos comandantes. La atmósfera era solemne y severa. Capitana, este incidente es muy desafortunado. Su comportamiento imprudente ha manchado el honor de esta unidad. Si su contraparte no hubiera sido un soldado de una nación aliada, podría haberle costado el uniforme, le dijo fríamente su comandante.
Sargento Vargas, su conducta es una mancha en el honor de los Boinas Verdes. Ha provocado un escándalo con un oficial estadounidense, minando la disciplina de la unidad, le recriminó a su vez su superior. Ambos aceptaron las críticas en silencio con la cabeza gacha. La decisión que se tomó sobre ellos fue dura. Se prohíbe cualquier contacto entre ustedes dos. Durante el resto del entrenamiento, operarán en sectores separados. Al finalizar, la capitana Reed será devuelta inmediatamente a su país. Esta es una orden para evitar más incidentes desagradables, y debe ser obedecida sin excepción. Era, en efecto, una sentencia de separación. Significaba que una vez terminado el entrenamiento, quizás nunca volverían a verse. La decisión se les clavó como un puñal. Apenas habían confirmado sus sentimientos tras superar una situación de vida o muerte, y ahora se veían forzados a separarse. Pero como soldados, debían obedecer. Desde ese día, ni siquiera pudieron volver a cruzarse. Aunque la base no era grande, un muro infranqueable parecía haberse levantado entre ellos. Comenzó un tiempo de dura prueba. Evelyn fue asignada a tareas administrativas, mientras que Mateo fue destinado a la vigilancia del perímetro. Solo podían saber el uno del otro a través de lo que les contaban sus compañeros. La impotencia era abrasadora. Por las noches, Evelyn daba vueltas en su habitación sin poder dormir, y Mateo, en la oscuridad de su puesto de guardia, pensaba en ella. La distancia física era menos dolorosa que la tortura de saber que estaban cerca pero no podían encontrarse. El tiempo pasó inexorablemente y llegó el último día del entrenamiento conjunto. Con su fin, Belín debía regresar a su país. Incapaz de aceptar una despedida así, tomó una decisión drástica. En mitad de la noche se escabulló de su alojamiento y se dirigió al puesto de guardia de Mateo. Era un acto arriesgado contra el reglamento, pero sentía que si se iba sin verlo, se arrepentiría toda la vida. ¿Quién vive?, gritó Mateo en la oscuridad al percibir su presencia. Soy yo, Evelyn. Al reconocer su voz, los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Miró rápidamente a su alrededor y la llevó a un punto ciego del puesto. ¿Qué hace aquí? Si la descubren, será un problema muy grave. No me importa. Tenía que decirte esto. Bajo la luz de la luna, su rostro parecía demacrado, pero su mirada era más decidida que nunca. No voy a renunciar a ti. Esto no es un error, no es una simple confusión. Es algo que no he sentido en toda mi vida. Ante su confesión tan directa, Mateo se quedó sin palabras. Él sentía lo mismo, pero el muro de la realidad era demasiado alto. Diferentes nacionalidades, ejércitos, rangos, demasiados obstáculos. Sé que es casi imposible. Pero quiero luchar. Contigo a mi lado, le apretó la mano con fuerza. Su mano estaba fría, pero la sinceridad que transmitía era ardiente como un horno. Al ver su mirada inquebrantable, la determinación de Mateo se solidificó. Se dio cuenta de que si dejaba ir a esta mujer, viviría arrepintiéndose el resto de sus días. Yo siento lo mismo. No quiero perderte. Le devolvió el apretón de manos. El breve encuentro fue suficiente para reafirmar sus sentimientos. En ese momento oyeron los pasos de la patrulla de ronda a lo lejos. Evelyn tuvo que darse la vuelta a regañadiente. Espérame. Encontraré la manera. Con esas palabras desapareció en la oscuridad. Mateo se quedó mirando en la dirección por la que se había ido. En su corazón, la ansiedad de poder perderla se mezclaba con una intensa esperanza de construir un futuro juntos. Al día siguiente se celebró una modesta ceremonia de clausura del entrenamiento. Se anunció que Evelyn no asistiría debido a su vuelo de regreso. Mateo observaba con el corazón encogido el avión de transporte que se preparaba para despegar. ¿Se iba realmente así? ¿La promesa de anoche se desvanecería como un sueño de una noche de verano? Justo cuando bajaba la cabeza, decepcionado, alguien le tocó el hombro. Era un oficial estadounidense, compañero de Evelyn. La capitana Reed me pidió que te diera esto. Le entregó una pequeña nota doblada. Con manos temblorosas, Mateo la abrió.
Dentro había una dirección de correo electrónico y una frase corta. Nuestra guerra empieza ahora. Al leerlo, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Mateo. Ella no se había rendido. Y él tampoco lo haría. Hizo un saludo invisible hacia el avión que despegaba con estruendo. La distancia física los separaba, pero sus corazones estaban más conectados que nunca. Tras el final del entrenamiento, ya de vuelta en sus respectivas unidades, Evelyn y Mateo comenzaron a comunicarse discretamente a través del correo electrónico. La diferencia horaria y las cuestiones de seguridad hacían difícil una conversación en tiempo real, pero cada noche, al terminar su jornada, se escribían largas cartas compartiendo sus pensamientos. A través de las palabras compartían sus rutinas, sus preocupaciones y sus esperanzas, consolando la nostalgia de la ausencia. Evelyn, de vuelta en Estados Unidos, buscó por todos los medios una forma de ser destinada de nuevo a una misión en España. Pero la situación era complicada. El incidente del entrenamiento había dejado una mancha en su expediente. La mayoría de sus superiores respondían a su petición con evasivas o negativas. Pero no se rindió. Para demostrar su valía, se entregó al entrenamiento con el doble de intensidad, obteniendo las mejores calificaciones en todas las evaluaciones. Mateo hacía lo mismo. Superó en silencio los entrenamientos más duros dentro de los boinas verdes. Su objetivo era alcanzar la cima como soldado español para poder estar a la altura de ella. Sus compañeros notaron un cambio en él, una determinación más férrea, pero no preguntaron el motivo. Simplemente lo apoyaron en silencio. Un día se le presentó una oportunidad de oro. Se anunció una convocatoria para seleccionar al representante de España en una competición mundial de fuerzas especiales que se celebraría en Estados Unidos. El proceso de selección era increíblemente exigente, pero Mateo no dudó en presentarse. Para él, no era solo una competición. Era la única oportunidad de pisar la tierra donde ella estaba, un escenario para demostrarle su valía. Lo apostó todo. Redujo sus horas de sueño para entrenar su físico, perfeccionando su puntería y sus tácticas. Su cuerpo se volvió como el acero y su mente inquebrantable. Finalmente superó a innumerables competidores y fue elegido como el único representante de España. La noche antes de partir hacia Estados Unidos, le envió un correo a Evelyn. «Voy a verte». Eran pocas palabras, pero contenían toda su voluntad y su corazón. Evelyn lloró de alegría al leerlo. Sabía el esfuerzo titánico que él había hecho por ella. Movió todos sus contactos para obtener información sobre la competición. Y el día del evento pidió un permiso y viajó hasta allí. La competición se celebró en un campo de entrenamiento en medio de un desierto desolado. La élite de las fuerzas especiales de todo el mundo se miraba con una mezcla de competitividad y orgullo. Mateo no se amilanó entre ellos. Su mirada estaba fija en una sola persona, sentada en las gradas, enviándole un apoyo silencioso pero ardiente, Evelyn. Se reencontraban después de muchos meses. Pero no podían correr el uno hacia el otro, ni siquiera saludarse. Solo podían confirmar la presencia del otro a distancia, comunicándose con la mirada. Pero eso fue suficiente. Saber que estaban bajo el mismo cielo, luchando por el mismo objetivo, les dio una fuerza inmensa. Era el momento de que Mateo demostrara su valía. Debía luchar por su honor, por el orgullo de su país y por la mujer que amaba. La competición de fuerzas especiales de élite mundial fue tan brutal como su reputación sugería. Desde pistas de obstáculos que exigían una resistencia sobrehumana hasta ejercicios de tiro de alta precisión y simulacros de combate que parecían reales, cada prueba llevaba a los participantes al límite de sus capacidades. Mateo destacó desde el primer día. Sin hacer alardes, completó cada tarea con una calma y una precisión aterradoras. Su verdadero genio se reveló el último día, en una operación simulada de rescate de rehenes. Cuando surgieron conflictos dentro de su equipo multinacional, poniendo en peligro la misión, él, con su carisma y su juicio sereno, unió al equipo y superó la crisis. Aplicó una variante de la maniobra de pinza que había ejecutado con Evelyn, y se ofreció voluntario para la tarea más peligrosa, desactivar una bomba, completándola con éxito. Gracias a su liderazgo, el equipo rescató a los rehenes en tiempo récord.
Cuando se anunciaron los resultados finales, una tensión palpable flotaba en el ambiente. El ganador absoluto de esta competición es el sargento Mateo Vargas, del Mando de Operaciones Especiales de España. Un estruendo de aplausos y vítores estalló en la sala. Mateo subió al podio con expresión serena. En el momento en que le colgaron la medalla de oro al cuello, su mirada se encontró con la de Evelyn en las gradas. Ella le sonreía radiante con lágrimas en los ojos. En ese instante Mateo sintió que lo tenía todo. La sonrisa de ella era la recompensa a todo su dolor y esfuerzo. Esa noche, como si se hubieran puesto de acuerdo, se encontraron en una colina tranquila en las afueras del campo de entrenamiento. Se miraron en silencio durante un largo rato, compartiendo con la mirada toda la nostalgia y el anhelo acumulados. «Estoy orgullosa de ti, sargento. O mejor dicho, mi campeón», dijo Evelyn, rompiendo el silencio. Mateo sonrió un poco tímido. «Saber que me estabas viendo me dio fuerzas». Se sentaron uno al lado del otro contemplando las estrellas. Sabían que su futuro estaría lleno de dificultades, pero ya no tenían miedo. Su fe y su amor mutuos eran inquebrantables. ¿Y ahora qué?, preguntó Evelyn con cautela. A raíz de esta competición, voy a proponer la creación de una unidad conjunta con el ejército estadounidense. Convenceré a mis superiores de que no podemos dejar pasar la oportunidad de trabajar con talentos como el tuyo. No será fácil, pero... Yo también me esforzaré, le interrumpió Mateo. Como soldado español, haré todo lo posible desde mi posición para crear la oportunidad de estar juntos. Se prometieron un futuro. No era una promesa dulce y fácil, sino un pacto de fe. Si cada uno daba lo mejor de sí en su propio camino, algún día esos caminos volverían a cruzarse. Tras el breve encuentro, Mateo tuvo que regresar a España. En el aeropuerto se despidieron con una calma forzada, pero sus pasos al darse la vuelta pesaban como el plomo. Mientras veía la figura de Evelyn hacerse más pequeña a través de la ventanilla del avión, Mateo se hizo una promesa firme: volvería a su lado, costara lo que costara. De vuelta en España, Mateo fue recibido como un héroe. Su victoria en la competición mundial había elevado el prestigio no solo de los Boinas Verdes, sino de todo el ejército español. Recibió condecoraciones y un ascenso extraordinario. Pero no se durmió en los laureles. Para cumplir su promesa a Evelyn, se entregó a su trabajo con una dedicación aún más feroz. Evelyn, por su parte, luchaba en Estados Unidos. Utilizando la victoria de Mateo como argumento, insistió incansablemente ante sus superiores sobre la necesidad de estrechar la colaboración con las fuerzas especiales españolas. La respuesta inicial fue escéptica, pero su persistencia y el innegable éxito de Mateo comenzaron a cambiar las cosas. Entonces surgió una grave amenaza terrorista internacional. Un grupo radical tomó a un gran número de rehenes en un país del sudeste asiático, entre los que había ciudadanos estadounidenses y españoles. Los gobiernos de ambos países decidieron lanzar una operación de rescate conjunta. Para dirigirla, se nombró a la ahora capitana Evelyn Reed. Ella misma se había ofrecido voluntaria, apostando toda su carrera en esa misión. Y como su contraparte española, recomendó encarecidamente al sargento mayor Mateo Vargas, cuya capacidad había quedado demostrada ante el mundo. A pesar de las objeciones de algunos mandos que conocían su historia, la urgencia de la situación hizo que se aprobara su operación conjunta. Cuando se reencontraron en la zona de operaciones, ya no eran los mismos de antes. Ahora eran socios comandantes en pie de igualdad. En sus rostros se marcaba la profundidad que les habían dado los años, pero la mirada que se dirigían seguía siendo igual de intensa. La misión era de una dificultad extrema. Los terroristas usaban a los rehenes como escudos humanos y habían llenado el edificio de trampas y explosivos. Un solo error podría causar una masacre. Evelyn y Mateo trabajaron día y noche diseñando el plan. Hubo desacuerdos y debates acalorados, pero basados en su profunda confianza mutua, encontraron la solución perfecta. Bajo su mando, la Fuerza Conjunta Hispano-Estadounidense se convirtió en un equipo perfectamente cohesionado. El día de la operación, mientras descendían en rappel desde un helicóptero al tejado del edificio, Mateo le apretó la mano a Evelyn por un instante. «No te preocupes. Estamos juntos».
Lo sé. Y esta vez te cubriré yo a ti. Se sonrieron levemente. Ya no luchaban por un amor personal, sino por una misión sagrada para salvar vidas inocentes. Su última guerra había comenzado. La operación se desarrolló sin el menor fallo. El equipo de asalto de Mateo despejaba el edificio de arriba a abajo, mientras el equipo de apoyo de Evelyn proporcionaba cobertura desde el exterior. Se comunicaban por radio en tiempo real, moviéndose como un solo organismo. La intuición animal de Mateo y la fría capacidad de análisis de Evelyn crearon una sinergia perfecta. Llegaron sin problemas al último piso, pero allí les esperaba el mayor desafío. El líder terrorista se había atrincherado en la sala de control central con los últimos rehenes, sosteniendo el detonador de una bomba que podía volar todo el edificio. La operación se detuvo. Fue Mateo quien tomó la decisión. Entraré yo para crear una distracción. Aprovechen ese momento. No. Es demasiado peligroso. Gritó Evelyn por la radio. Era un suicidio. Confía en mí. Y prepárate. Sé que puedes hacerlo. Tras esas palabras apagó la radio, se despojó de todo su armamento y desarmado, se plantó ante la puerta de la sala de control. Entró. Estoy desarmado. Quiero hablar, dijo con voz tranquila. Mientras se acercaba lentamente al terrorista, toda su atención centrada en el detonador, al otro lado del edificio, el equipo de Evelyn creó una gran explosión para atraer la atención. En la fracción de segundo que el terrorista giró la cabeza, el cuerpo de Mateo se movió como un rayo. Le retorció la muñeca, le arrebató el detonador, y el equipo de asalto irrumpió con granadas aturdidoras, neutralizando a los terroristas restantes. La situación se resolvió en un abrir y cerrar de ojos. Todos los rehenes estaban a salvo. En la sala de control, entre el polvo y el humo, Mateo y Evelyn se encontraron frente a frente. Se miraron en silencio. Sus rostros estaban sucios, pero brillaban más que nunca. Evelyn se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Idiota, creí que ibas a morir, su voz se quebró. Mateo la abrazó con fuerza. Teniéndote a ti, no podía morir. Ya no ocultaron sus sentimientos. Delante de todos sus compañeros confirmaron su amor. Un amor que ya no era un asunto personal, sino el de dos camaradas que habían salvado innumerables vidas juntos. El éxito de la operación fue noticia mundial. La heroica actuación de Mateo y Evelyn se convirtió en una leyenda, una historia de confianza y amor que trascendía fronteras. Como reconocimiento, los dos gobiernos anunciaron la creación de la tan soñada Unidad Especial Conjunta Hispano-Estadounidense. Y como comandantes fueron nombrados Mateo Vargas y Evelyn Reed. El día de la ceremonia de inauguración, de pie, uno al lado del otro, se dirigieron a la multitud. Hablamos idiomas diferentes y crecimos en entornos distintos, comenzó Evelyn. Pero hemos aprendido que la misión de un soldado, defender a su país, salvar vidas inocentes y proteger la paz, es universal. Esta unidad, continuó Mateo con orgullo y convicción en su voz, se basa en un profundo entendimiento, respeto y confianza. Lucharemos juntos y venceremos juntos ante cualquier amenaza. Al atardecer, en el campo de desfiles de la nueva base, se encontraron a solas. Ya eran socios oficiales, sin necesidad de esconderse. ¿Te acuerdas?, dijo Evelyn con una sonrisa. Aquella estúpida apuesta que hice cuando nos conocimos. La recuerdo perfectamente. Ofreciste tu noche entera, replicó Mateo con picardía. ¿Sigue en pie esa promesa? Bueno, creo que una noche no será suficiente. ¿Qué tal si la cambiamos por una vida entera?, susurró Evelyn, tirando de su corbata para acercarlo. Mateo no respondió con palabras. La besó profundamente. Su larga guerra había terminado. La peligrosa apuesta nacida de la arrogancia se